que es estabilidad. El tema de estabilidad es un tema muy importante para nosotros los ingenieros eléctricos. El problema de estabilidad tiene como objetivo determinar lo que es la seguridad de operación de la red. Esta seguridad de operación de la red nos permite determinar si estamos o no operando en una condición riesgosa, o también dicho de otra forma, si la operación de la red es segura para nosotros, es segura para el sistema eléctrico de potencia. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que están recibiendo correctamente el video para poder ver la clase. Vamos acá, 92 puntos. Sí se ve, Inge. Excelente, continuemos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento del problema de estabilidad? Lo que estamos haciendo es realizar el análisis de un pequeño sistema eléctrico de potencia. ¿Y cuál es la importancia de este sistema eléctrico? Es determinar el método de áreas iguales. Es un método que es muy simple desde un punto de vista teórico, pero contiene una riqueza conceptual que es bastante grande en lo relativo a los factores que afectan la estabilidad del sistema. Acá tenemos en pantalla el sistema que estamos analizando. Este sistemita es un sistema denominado por la literatura como el generador contra barra infinita, o lo que es un sistema de una máquina contra barra infinita, o el clásico sistema llamado SMIB o AMIB, dependiendo del acrónimo que nosotros utilicemos de la literatura. ¿Qué es lo que este sistema nos dice? Este sistema nos dice lo siguiente. Nos dice que nosotros tenemos un pequeño sistema, un pequeño generador, el cual se conecta a una red. Esta conexión se realiza por medio de una red pasiva, que en este caso estaría conformada por la reactancia del generador, la reactancia de la línea y la reactancia del motor. Después, el desarrollo matemático que hemos realizado nos permite mostrar que el comportamiento de esta red básicamente se puede determinar por una ecuación que es muy simple, la ecuación de transferencia, la curva característica potencia-ángulo, que es la potencia es igual a las tensiones envío-recibo dividido entre la reactancia entre el envío y recibo por el seno de delta. Después, esta fórmula aproximada que nosotros estamos viendo se la puede obtener de forma exacta utilizando teoría de circuitos, utilizando el flujo de potencia activo del nodo envío hacia el nodo recibo. Esto ya lo hemos hecho en una etapa anterior en el capítulo de flujos de carga, donde lo que se hace es, se observa que ese sistema, que ese flujo de potencia básicamente se lo puede determinar tal como está ahí en pantalla, haciendo la simplificación de que la conductancia es despreciable y también la simplificación de que la susceptancia, los elementos shunts son también despreciables. Para continuar, lo que necesitamos es ver la afectación, la influencia de los generadores. La afectación de los generadores se puede ver en esta gráfica, en esta ecuación, que es la ley de Newton, la segunda ley de Newton para elementos que están girando. Esta segunda ley de Newton lo que nos dice es lo siguiente, que el torque es igual a la inercia por la aceleración angular del elemento que está girando. En este caso sería el rotor del generador. Si bien esta es una ecuación teórica, en la cual estamos despreciando lo que son las pérdidas, esta es una muy buena aproximación que se utilizaba antes para lo que es el tema del comportamiento dinámico de los rotores. Realizando una simplificación, un análisis más detallado de esta ecuación, lo que se puede hacer es, se puede llegar
a determinar que esa ecuación nosotros la podemos convertir al sistema en por unidad. De ahí es donde nace lo que es la ecuación de oscilación. Acá en pantalla estarían viendo la ecuación de oscilación. Es decir, para determinar el comportamiento de un generador en por unidad, basta con realizar el análisis de esa ecuación. Realizando una combinación entre el comportamiento de la red, que es senoidal, y el comportamiento del generador que está dado por esta ecuación, lo que nosotros hacemos es llegar a la conclusión de que el comportamiento en los puntos 2, 3 de esta curva llega a ser un comportamiento estable, el comportamiento ubicado acá. Sin embargo, el comportamiento acá en los puntos 5 y 6 de la derecha son comportamientos inestables. El comportamiento del punto 5 es un comportamiento inestable que tiende a llevarme a la zona estable, es decir, el sistema comienza a moverse sin control, nosotros no tenemos control de ese generador, pero afortunadamente el movimiento inestable acá me está retornando a la zona estable, esa es la parte clave desde los 90 grados hasta el punto 4. Sin embargo, si nosotros superamos ese ángulo máximo, el sistema se convierte en inestable, pero además tendríamos una pérdida de sincronismo inevitable. Entonces, el problema de estabilidad, nosotros lo podemos resolver utilizando este sistema de ecuaciones algebraico diferencial. Este sistema de ecuaciones algebraico diferencial contiene dos componentes, el primero que es la red, que es la curva senoidal, y el segundo es los generadores, que es la ecuación 2 veces h sobre omega derivada segunda del ángulo con respecto del tiempo. Entonces acá tendríamos nosotros este conjunto de ecuaciones que representa el problema de estabilidad para nosotros. Esto es lo que quiero que quede claro. Nosotros podemos resolver este problema por dos técnicas de solución. La primera de ellas es el método de áreas iguales, la segunda de ellas es integración numérica. El método de áreas iguales es un método basado en energía, es una pseudo solución, o sea, no es una solución como tal, pero es una solución aproximada que nos permite llegar a una riqueza conceptual de la solución. Esto lo van a encontrar en cualquier libro de sistemas eléctricos de potencia y el objetivo que tiene es introducir a lo que es los estudiantes en los conceptos y la influencia de cada uno de los parámetros sobre el problema de estabilidad. El segundo método, el de integración numérica, lo que hace es nos lleva a tomar en cuenta todos los factores involucrados en lo que es el problema de estabilidad de forma ya exacta, sin realizar ninguna simplificación, pero desafortunadamente el problema de integración numérica tiene la gran dificultad, el gran problema que uno no puede tener de forma clara los conceptos que participan en la red para determinar cuál es la ventaja o la desventaja de cada uno de los factores. Es decir, con el primero ganamos riqueza conceptual, pero se pierde un poco de precisión. El segundo es bastante preciso, pero es muy difícil realizar generalizaciones. Esa es la diferencia entre ambos métodos. ¿Qué es lo que es importante del método de áreas iguales? El método de áreas iguales lo que trata es lo siguiente. Ustedes pueden observar acá hay una curva, tenemos tres comportamientos, la curva en color rojo, la curva en color celeste y la curva en color verde. Esas tres curvas son los posibles comportamientos dinámicos de un generador. Estaríamos analizando un sistema simple como el que se muestra acá, generador conectado a lo que es una red de transmisión pequeña contra barra infinita. Los sistemas, este sistema se denomina sistema SMIB o sistema OMIB, dependiendo de la literatura. ¿Qué es lo que nos dice este problema? El problema nos dice que la ecuación de penduleo, es decir, la ecuación de oscilación del generador, la podemos convertir y cambiarla del dominio del tiempo a lo que es el dominio potencia-ángulo. Se realiza una equivalencia matemática utilizando el método de la derivada, utilizando el método de la cadena, se puede llegar a esta identidad. Y sustituyendo esta identidad en nuestra ecuación original, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. La ecuación que tenemos arriba es la ecuación de oscilación. Esa ecuación es la forma de ecuación diferencial que nosotros tenemos para el comportamiento del rotor, pero aplicando la simplificación de que existe la cero, nosotros aplicamos esa simplificación, nosotros llegaríamos a
esta ecuación equivalente. Es decir, la ecuación de arriba nos permite determinar el comportamiento general del rotor, del generador. Pero la ecuación de abajo nos permite determinar el límite de estabilidad, nos permite determinar el punto en el cual se tiene por lo menos ecuación donde tenemos por lo menos un punto en el comportamiento del generador donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a cero. ¿Qué involucra este cero? ¿Qué involucra esta integral? Esta integral involucra lo que es tener el siguiente desarrollo. La clase pasada ya vimos el análisis de este método, involucra esta integral. Nosotros determinamos que existen tres áreas típicas en la gráfica de comportamiento de un generador. ¿Cuáles son las áreas típicas? La primera área es el área de aceleración, el área que está en color naranja. La segunda área es el área de frenado. Y la tercera es el área común. El problema de estabilidad original lo que pretende es resolver la siguiente igualdad. Pretende resolver la igualdad en la cual nosotros tendríamos que el área de aceleración es el área de frenado. Es decir, nosotros estaríamos intentando resolver esta primera ecuación. Esa primera ecuación es difícil de resolver, o sea, no se puede encontrar de forma sencilla una ecuación que nos permita tener una fórmula. Es decir, la integral que yo tengo es igual al área que arriba. Si ustedes analizan qué información es dato y qué información es incógnita, en esa ecuación que nos dice que la integral entre el ángulo inicial y el ángulo final es igual a cero, es decir, que se me está dando el límite de estabilidad, es una ecuación con una incógnita. Esa ecuación con una incógnita es difícil de resolver cuando nosotros intentamos trabajar con esta primera ecuación. Pero estamos haciendo ir a ambos términos el término A sub C. ¿Qué es el término A sub C? Le estoy sumando a la ecuación, a ambos términos de la ecuación, el área A sub C. Esta ecuación, la segunda, es mucho más simple de resolver. ¿Por qué motivo es más simple de resolver? Observen acá, las áreas que se estarían calculando serían estas que estamos mostrando a la derecha. La primera área se tendría que calcular el área anaranjada más el área sub C. En el segundo término de la ecuación estaríamos calculando el área celeste más el área sub C. Si nosotros llevamos esto a ecuación, tendríamos lo siguiente. Acá voy a realizar un análisis de las condiciones de contorno que tiene este problema. Ángulo inicial. El ángulo inicial que tendríamos nosotros es, acá lo vamos a colocar, este sería el ángulo de partida, el ángulo inicial. Y la integral se va a realizar hasta lo que es el ángulo máximo. ¿Cuál es la curva superior? ¿Cuál es la curva inferior? La curva superior es la potencia mecánica, la curva inferior es la curva roja, y la curva roja corresponde a la curva de falla. La ecuación que tiene esta curva es la potencia máxima durante falla multiplicada por el seno de delta. Ya la clase pasada vimos que nosotros vamos a utilizar estas constantes para poder definir de forma correcta a las curvas de comportamiento de los generadores. Repito, esta es una constante para nosotros, es un valor conocido, es la potencia máxima durante falla. ¿Cómo calculo esa potencia máxima durante falla? Ya vimos eso en la clase pasada. Debo utilizar la reactancia máxima, la reactancia envío-recibo durante falla. Acá, en el segundo lado del área, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué es lo que se va a integrar? Tendríamos acá el ángulo inicial. El ángulo inicial corresponde a este ángulo, el ángulo crítico. Entonces acá la integral se va a realizar desde el ángulo crítico hasta el ángulo máximo. ¿Cuál es la curva superior? La curva superior es la curva post-falla, cuya ecuación es la potencia máxima post-falla multiplicada por el seno de delta. Repito nuevamente, esta es una constante para nosotros, la cual podemos calcularla fácilmente. La potencia máxima durante falla. Y la curva inferior nuevamente es la curva roja. Esta curva roja corresponde a la potencia máxima durante falla multiplicada por el seno de delta. Esta curva
tiene como constante para ser definida la potencia máxima durante falla, que es la magnitud, y esto corresponde a esta curva. Entonces, el cálculo del ángulo crítico se puede realizar utilizando las ecuaciones que están viendo en la pizarra. ¿Cuáles serían las integrales? Vamos a recordar de la clase pasada, si yo quiero calcular el área bajo un rectángulo, tendríamos lo siguiente, tendríamos acá la altura, que es la potencia, la constante K multiplicada por la diferencia angular, ángulo final menos ángulo inicial. Esta diferencia tiene que evaluarse sí o sí en radianes. Cuando realizamos estos cálculos, se tiene que realizar el cálculo en radianes. ¿Y cuál es el área bajo una curva senoidal? El área bajo una curva senoidal es básicamente la magnitud de la función senoidal multiplicada por el coseno del ángulo inicial menos el coseno del ángulo final. Voy a aplicar directamente esas dos fórmulas. Tendríamos esto acá. Y tendríamos esta primera ecuación. Esta aplica para lo que es rectángulos, y la segunda sería esta de acá, la cual aplica para el área bajo una función senoidal. Entonces tendríamos esto. Vamos a trabajar directamente con esto para evitar lo que es alargar innecesariamente el análisis con lo que son las integrales. Ustedes si observan en la literatura van a encontrar que normalmente este tipo de problemas se los resuelve por medio de ecuaciones integrales. Ecuaciones integrales como esta que está acá en la parte superior, pero esa ecuación integral lo único que hace es incrementa la complejidad matemática del problema, no está aportando nada con respecto al análisis. Perdón un segundito. Continuemos, por favor. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Queremos calcular esas áreas y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Primero, voy a empezar con el área común más el área de aceleración. Estaríamos hablando de esta área que está aquí a la izquierda. Esta área que está a la izquierda, si ustedes se dan cuenta, es un rectángulo menos el área de una función senoidal, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos acá que en el lado izquierdo vamos a tener lo siguiente. El rectángulo va a ser igual a la potencia máxima en condición de la potencia mecánica dividido entre el ángulo inicial menos el ángulo final. Este ángulo inicial y el ángulo final tienen las siguientes formas. En la parte de la izquierda tendríamos que esta sería la integral. La integral entre el ángulo inicial y el ángulo máximo multiplicado por la curva superior, que es la potencia mecánica, menos la curva inferior, que es la potencia máxima post falla, multiplicada por el seno del ángulo. Esto derivada de delta. Esta sería la curva de la izquierda. Y esto va a ser igual a, el área de la izquierda. El área de la derecha sería igual a la integral entre el ángulo crítico y el ángulo máximo de las siguientes ecuaciones. Acá tendríamos la curva superior, es la potencia máxima post falla multiplicado por el seno de delta menos la potencia máxima durante falla multiplicado por el seno de delta derivada de delta. Si nosotros quisiéramos realizar el cálculo integral, esa es la ecuación. Nosotros vamos aprovechando ya estas ecuaciones que se han determinado en la clase pasada, vamos a determinar lo siguiente. En el caso de la izquierda, acá tendríamos esta área que está en color naranja, es la diferencia entre este rectángulo y esta función sinoidal que tenemos acá. ¿Cómo llevo eso a fórmulas? Tendríamos acá que esto va a ser igual al rectángulo, va a ser igual a la potencia, acá tendríamos es un rectángulo menos
lo que está debajo de la curva post-falla, ¿no es cierto? La función senoidal. En el lado de la derecha tendríamos lo que es la curva senoidal superior menos la curva senoidal inferior. Entonces, este sería el análisis. Acá tendríamos esta área menos esta otra área. ¿Cómo llevamos esto a ecuaciones? Para llevar esto a ecuaciones tendríamos la siguiente ecuación. En el caso del rectángulo, esto va a ser igual a la potencia mecánica multiplicada por el ángulo máximo menos el ángulo inicial. Esto en radianes. La segunda curva, la curva de la integral de este segundo término, la potencia máxima, es esto. ¿Cómo se calcula la integral? Es esta fórmula directamente. Acá tendríamos menos la potencia máxima durante falla multiplicada por lo que es el coseno del ángulo inicial menos el coseno del ángulo máximo. Entonces ahí tendríamos esta curva. Esta curva estaría integrada directamente. Es simple llegar a esta ecuación. En el lado de la derecha, ¿qué tendríamos? Tendríamos la integral de la primera función senoidal menos la integral de la segunda función senoidal. ¿Cómo calculamos esto? Aprovechando la fórmula que tenemos, esto se puede determinar de la siguiente forma. Acá tendríamos, la primera función senoidal tiene como valor máximo la potencia máxima post falla, cuya integral es la potencia máxima post falla multiplicada por el coseno del ángulo inicial, que es el ángulo crítico, menos el coseno del ángulo máximo. Y esto tiene que estar restado menos la segunda función senoidal, que está en la parte inferior, que tiene como valor máximo la potencia máxima durante falla, que tendríamos que la potencia máxima durante falla por los cosenos del ángulo crítico menos el coseno del ángulo máximo. Esta sería la ecuación que nosotros podemos emplear para el cálculo. Desarrollando un poco más esta ecuación que tendríamos, voy a realizar una copia. Acá, lo único que debemos hacer es realizar una simplificación, una reducción de esta ecuación. Observen acá, nosotros tenemos este término común, ¿no es cierto? Esto es común con esto. En la parte izquierda, ¿qué podemos simplificar con respecto a esta ecuación? Por el momento voy a dejar esto tal como está en la parte izquierda, sin realizar ninguna simplificación. Tendríamos la potencia mecánica, ángulo máximo menos el ángulo inicial, menos la potencia máxima durante falla, el coseno del ángulo inicial menos coseno del ángulo máximo. Acá, sin embargo, vamos a realizar una factorización. Realizo una factorización y tenemos que el coseno del ángulo crítico menos el coseno del ángulo máximo. Factorizo y me queda aquí la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla. ¿Qué es lo que necesitamos despejar? Ustedes necesitan despejar lo siguiente de esta ecuación. Acá deberíamos despejar el coseno del ángulo crítico. Este coseno del ángulo crítico, ¿cómo lo vamos a encarar acá? Y tendríamos que esto va a ser igual a el coseno del ángulo crítico multiplicado por potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla menos el coseno del ángulo máximo por la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla. Ahora es simplemente despejar esto, ¿no es cierto? Este término pasaría el término coseno del ángulo máximo, tendría que pasar al otro lado a restar. Digo, en este caso está restando, tendría que pasar a sumar. Tendríamos entonces que a este término debemos añadirle este otro término con el signo cambiado. Acá tendríamos esto. Esto está más. Y esto es igual a el coseno del ángulo crítico, potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla.
Entonces aquí está simple y está fácil despejar el coseno del ángulo crítico. Simplemente lo que debemos hacer es acá un poco de álgebra para intentar eliminar los términos que sean iguales. ¿Qué términos son iguales? Voy a realizar un análisis. Tenemos la potencia mecánica, ángulo máximo menos el ángulo inicial. Acá tendríamos una multiplicación, potencia máxima durante falla por coseno del ángulo inicial y coseno del ángulo máximo. Este término se puede simplificar. Este por este sería positivo, este por este tendríamos un valor que es positivo. Si nosotros realizamos una simplificación de los términos que son similares, vamos a obtener la siguiente ecuación. Acá tenemos que esto es la potencia máxima. Voy a realizar la potencia máxima post falla multiplicada por el coseno del ángulo máximo menos la potencia máxima. Acá hay un error. Esto no es semejante con esto. Esto es semejante con esto. Ahora sí. Coseno del ángulo máximo por este valor. Uno tiene valor positivo, uno tiene valor negativo y eso se simplifica. Realizando la simplificación llegaríamos a la ecuación de que la potencia máxima durante falla por el coseno del ángulo inicial, esto es igual a, en el denominador tendríamos la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla por el coseno del ángulo crítico. Entonces, esta ecuación lo que nos permite es tener una expresión de cálculo que nos facilita la determinación del ángulo crítico. Es decir, no es necesario realizar la integral si nosotros aplicamos este análisis. Como ustedes observarán acá, nosotros conocemos las tres funciones, la curva normal, la curva de falla, la curva post falla. Conozcamos el ángulo inicial de partida y podemos calcular el ángulo máximo. Lo que no conozco es el ángulo crítico. ¿Cuál es el concepto del ángulo crítico? Es el ángulo que me permite igualar la energía de aceleración con la energía de frenado. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver este sistema de ecuaciones, una ecuación con una incógnita, pero acabamos de resolver de forma literal esa ecuación, lo que nos dice que el coseno del ángulo crítico se puede determinar con esta forma. ¿Qué variables participan en esta fórmula? Primero, la potencia mecánica, es decir, la potencia mecánica del rotor. Después necesitamos el ángulo máximo, el ángulo inicial, es la potencia máxima post falla, el ángulo máximo nuevamente y la potencia máxima durante falla, el coseno del ángulo inicial, y todo esto tiene que estar dividido entre lo que es la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla. Yo les hago una pregunta. ¿Qué valores tenemos? ¿Cuáles serían los valores posibles para el coseno del ángulo crítico? Ustedes saben que el coseno de cualquier ángulo puede variar entre dos valores. Entonces tenemos acá el ángulo en radianes y acá tenemos el valor de la función senoidal o cosenoidal, en este caso para la función cosenoidal. Para cualquier ángulo que ustedes analicen existe un valor máximo y mínimo del problema. Es decir, nosotros tendríamos esta franja. El sistema solo puede estar dentro de esa franja, no se puede mover fuera de esa franja. No existe una solución que sea factible desde el punto de vista matemático para este sistema. ¿Cuál sería el valor máximo y el valor mínimo? El valor máximo sería más 1, el valor mínimo sería menos 1. Es decir, si este cociente que yo tengo acá está fuera del rango de más menos 1, no existe una solución desde el punto de vista físico. En algún ejercicio, en algún problema, se da este caso. No existe una solución analítica, pero que no exista una solución desde el punto de vista numérico no significa que no exista una solución
desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico siempre existe una solución. Desde el punto de vista numérico nosotros tenemos que analizar el comportamiento adecuado desde del sistema físico y ver qué significa la respuesta matemática. Es decir, la respuesta matemática alguna vez nos dice que no existe una solución, pero desde el punto de vista físico, analizando la gráfica, nosotros podemos llegar a una conclusión, a una respuesta. Perfecto. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos calculando? Ya les dije que el análisis básicamente se centra en el siguiente comportamiento. Nosotros tenemos estas curvas. ¿Qué es lo que puede pasar en el sistema eléctrico de potencia? Nosotros tenemos acá una primera, la curva en condición normal, la curva en condición de falla y la curva en condición post-falla. Les dije que la gran ventaja de este método es la riqueza conceptual. ¿Cómo puede cambiar el sistema eléctrico de potencia en varias condiciones operativas? Lo que voy a hacer es, en una sola gráfica, mostrarles a ustedes diferentes condiciones operativas de todo lo que podría pasar con la red. Lo primero que puede pasar con la red es tener o no protecciones más rápidas o más lentas. Observa. Primera, afectación. Vamos a analizar ese comportamiento. Primero, la primera variable de análisis es la velocidad de respuesta de las protecciones. Después de eso vamos a analizar lo que es el despacho de las protecciones. Y finalmente vamos a analizar lo que es la afectación del tipo de falla. Esta es la gran ventaja de este método. Podemos realizar este análisis como se está viendo acá. Estamos analizando 9 casos a la vez en un solo análisis muy simple. Primero, ¿cómo se comportaría una protección que es rápida? Una protección que es rápida nos va a pasar el siguiente comportamiento. Estamos en el punto de partida, en el punto número 1. Ocurre una falla. Eso lo que hace es cambia el sistema a la curva roja. El sistema comienza a acelerarse y pasa hasta el punto 3. Si el sistema, si la protección es rápida, el tiempo de actuación será rápido y en ese instante lo que se hace es se salta a la curva post-falla. ¿Cuál sería el área de aceleración? El área de aceleración es el área que está bajo esta curva. Apenas salta el sistema a la curva post-falla, ahí tendríamos el área de frenado, que es toda esta área. Si ustedes revisan con calma, o si analizamos lo que es la afectación, acá lo que estaríamos viendo es, esa es una protección rápida. Acá tenemos una protección rápida. ¿Qué es lo que pasaría con una protección lenta? Nosotros tenemos este punto, ocurre la falla, caemos a la curva de falla. Una protección lenta lo que va a hacer es va a tomar más tiempo. El movimiento, el desplazamiento que se realiza sobre el eje X, sobre el eje de los ángulos, es más retardado. Supongamos que opera en este punto y aquí saltamos de la curva de falla a la curva post-falla. ¿Cuál sería el área de aceleración? El área que está entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. El área de aceleración sería todo esto. Ustedes ya pueden observar de forma gráfica qué ha pasado con lo que es una protección lenta. ¿Qué provoca una protección más lenta? Está incrementando el área de aceleración y está reduciendo el área de frenado. Entonces, esta es la influencia de una protección. Una protección nos provoca este problema. Una protección lenta, un despeje tardío de un cortocircuito, lo que está haciendo es, me está desbalanceando más ese sistema dinámico que es el generador. Le está introduciendo mucha más energía de aceleración. Ahora, cuando nosotros tenemos es determinar el ángulo crítico
que pueda igualar ambas áreas. Ese es el valor máximo, mínimo, y el área que el ángulo que permite igualar ambas es aproximadamente este ángulo. Donde esta que está acá es el área de aceleración, esta que está aquí es el área de frenado, y ese sería el ángulo que es, para que se igualen ambas áreas, necesito que esté un poquito más a la derecha, ¿no? Voy a modificar esto. Para que se igualen ambas áreas, ahí está mejor. Este sería el ángulo crítico, el cual está asociado a lo que es el tiempo crítico. Cualquier protección que opere antes del tiempo crítico es estable y cualquier protección que opere después del tiempo crítico es inestable. Y lo que opere antes es estable. Esto es lo que vamos a analizar. Lo que nosotros tenemos que definir es si la protección que estamos utilizando es adecuada. ¿Qué protecciones podemos utilizar? Podemos utilizar protecciones de distancia, protección diferencial de línea, diferencial de transformador, sobrecorriente direccional, sobrecorriente residual a tierra, con curva, sin curva. Entonces, esto es lo que nosotros debemos definir. ¿Qué protección es la adecuada para nosotros? Pero no nos vamos a complicar mucho desde el punto de vista de análisis conceptual de las protecciones. Solo vamos a analizar el tiempo de operación de las protecciones, que vamos a abreviar con las variables TOP, que es tiempo de operación de las protecciones. O sea, desde un punto de vista de estabilidad, solamente nos interesa el tiempo. Cuán rápido o cuán lenta es una protección. Primera afectación es la protección. Segunda afectación, el despacho. ¿Afecta o no afecta el despacho a lo que es la estabilidad del sistema? Voy a graficar acá la condición del ángulo crítico. Acá teníamos nosotros, ocurre una falla, el generador salta a la curva de falla. Este es el ángulo máximo. Y acá tendríamos lo que es aproximadamente el ángulo crítico del sistema. Y teníamos que la que está por debajo de la potencia mecánica, constituye lo que es potencia acelerante. La que está por encima de la potencia mecánica representa potencia de energía de frenado para el rotor. Acá tenemos un despacho, por decir algo, de 100 megavatios. ¿Qué pasa si ese generador, si yo tengo una protección que casualmente llega a operar en este tiempo? En ese tiempo. Nos conseguimos una protección que opere exactamente en el ángulo crítico. ¿Qué pasa si yo modifico el despacho y incrementamos el despacho? Es decir, en lugar de que esa máquina entregue 100 megas, hacemos que entregue 150 megas. Voy a subir esto acá. Y voy a mantener el tiempo crítico. Acá tenemos, ocurre la falla, el generador salta a la curva de falla. Mantengo este tiempo crítico que es más o menos hasta acá. Y en este instante operan las protecciones, salto de la curva de falla a la curva post falla. ¿Cuál sería la energía de aceleración? La energía de aceleración va a ser esta, la que está por debajo de la potencia mecánica. ¿Y cuál es la energía de frenado? La que está por encima de la potencia mecánica, que es este valor. Observen qué es lo que ha hecho el despacho. El despacho lo que me ha provocado me está llevando a una situación más riesgosa. Lo único que hemos hecho es cambiar la transferencia de 100 megas a 150 megas. Pero ese cambio de 100 megas a 150 megas me trae problemas. Lo que está provocando que el área que está por debajo de la potencia mecánica se incremente. No hemos cambiado nada
en el sistema sigue siendo la misma red, sigue siendo el mismo generador, sigue siendo la misma protección. Estamos cambiando el despacho de la máquina. En lugar de despacharla a 100 megas, la despachamos a 150 megas. Eso provoca el incremento en esta área de la que estoy resaltando en color rojo. Este es un problema crítico para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestra red? Queremos sacarle el mayor uso posible, la mayor ventaja. De esa ventaja, lo que se hace es, si bien estoy transportando más potencia en la red, lo que estamos haciendo es llevar el sistema a una situación más riesgosa desde un punto de vista dinámico. De otra forma, ¿qué es lo que pasa si en lugar de incrementar el despacho, reducimos el despacho? Voy a bajar este despacho a lo que es 50 megas. Es decir, la potencia despachada ya no es una potencia de 100 megas, estamos bajando esto a 50 megavatios. Este cambio en el despacho, ¿qué es lo que provoca en el área de aceleración? Observen. Estoy en la condición de falla, parto en el punto inicial, ocurre la falla, saltamos a la curva roja. Por la potencia acelerante el sistema comienza a moverse y mantengo el tiempo de operación de la protección, que es mantener esta distancia acá. De aceleración, ¿qué es lo que pasa con la energía de frenado? Este tiempo mantiene, estamos usando la misma protección. Acá el área de aceleración es el área que está por debajo de la potencia mecánica y el área de frenado es la que está por encima. ¿Qué es lo que ha hecho el despacho? Si ustedes observan, el área de frenado se ha incrementado y el área de aceleración ha reducido. Esta es una de las medidas con las cuales se puede mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. Desafortunadamente se dan algunas condiciones de operación riesgosas en la red, las cuales nos pueden llevar a un blackout. Ese despacho de generación es una forma rápida e instantánea de aplicar una solución. No necesito más que llamar a la planta y decir, bajen el despacho a X megas. Y con eso está resuelto el problema. Puedo resolver un problema de estabilidad de forma instantánea. Definimos cuál es la potencia de transferencia segura, se modifica el despacho de generación y está resuelto el problema. Entonces, esta es la afectación del despacho de generación. Acá tendríamos lo que es un incremento en el despacho, un incremento en la potencia activa generada. Y acá tenemos una reducción de la potencia activa generada. Más que reducir la potencia activa del generador, lo que necesitamos reducir es la potencia de transferencia. El P transportado. Eso es lo que realmente vale la pena reducir. La potencia transportada. Esto es importante, por favor. Si alguna vez tienen algún problema de estabilidad ustedes en el sistema eléctrico de potencia, lo que se debe hacer es determinar la potencia de transferencia segura. Reducimos los generadores para que esa transferencia se reduzca y el problema está resuelto instantáneamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tipo de falla? ¿Qué es lo que modifica el tipo de falla? Lo que modifica el tipo de falla, por favor, es la curva roja. Ya vimos la clase pasada, en una clase anterior, que dependiendo del tipo de falla podemos tener los siguientes comportamientos. Observen acá, voy a mantener lo mismo, voy a mantener el tiempo crítico, mejor esto lo borramos. Voy a graficar acá tres tipos de falla. ¿Cuál es la falla más severa que nosotros tenemos en la red? Es la falla trifásica. La falla trifásica es tan severa que lo que hace es la capacidad de transferencia me la vuelve cero. Esa capacidad de transferencia se refleja acá como una curva que está sobre el eje X. Tiene un valor máximo en 90 grados de 0 megavatios. Por eso es una curva senoidal, pero con magnitud cero. Es una constante sobre el eje X.
Una falla que es menos severa, la falla bifásica o bifásica tierra, tendría este comportamiento, y una falla que es realmente suave para nosotros es la falla monofásica que tiene este comportamiento. En el primer caso tendríamos una falla trifásica. En el segundo podríamos tener una falla bifásica o bifásica tierra, dependiendo de los parámetros. Y en el último caso tendríamos una falla monofásica, la falla más suave. ¿Cómo le afecta la falla al problema que nosotros tenemos, al problema de estabilidad? Aquí esto lo voy a modificar ligeramente para generar condiciones más favorables. En la primera curva, en la curva de la falla trifásica, nosotros partimos en el punto inicial, ocurre una falla. De ese punto rojo, el sistema salta al punto 2, que es el que sobre el eje X. El sistema comienza a acelerarse y comienza a desplazarse sobre este eje. Acá ocurre la operación de las protecciones, lo que hace es que saltemos de esta curva de falla a la curva post-falla. ¿Cuál es el área de aceleración? Esta que está acá, por debajo de la potencia mecánica. El área de frenado es la que está por encima. Dependiendo cuán rápida sea una protección, cuán lenta sea una protección, pues el sistema puede ser estable o inestable. Pero quiero tomar como referencia este delta en el eje X para mostrarles la afectación. Estamos manteniendo ese delta, que es una protección estándar. ¿Qué pasa si la falla es más suave? Por ejemplo, una falla bifásica. Acá tenemos el siguiente comportamiento. Ocurre la falla, saltamos de la curva negra a la curva roja. El sistema comienza a moverse y en cierto momento lo que hace es salta de la curva de falla a la curva post-falla. ¿Cuál sería el área de aceleración? El área que está por debajo de la curva negra. ¿Qué ha pasado con la energía de aceleración? ¿Quién tiene más energía de aceleración? ¿La falla trifásica o la falla bifásica tierra? Si ustedes observan el área que está por debajo de la potencia mecánica, tiene menos área de aceleración la falla que es más suave. Dicho de otra forma, tiene más área de aceleración la falla más severa. Es decir, cuanto más severa sea una falla, más energía de aceleración inyectará al rotor del generador, provocándome una condición inestable. Esto es importante entonces, y el área de frenado sería esta que está acá, que no sufriría cambio. Ahora, ¿qué pasa con una falla que es más suave todavía, como la falla monofásica? Para la falla monofásica nosotros tendríamos el punto de partida, ocurre la falla, se salta a la curva roja, el sistema comienza a acelerarse y en cierto momento la protección opera provocando el cambio del área de la curva roja a la curva celeste. Lo que está por debajo de la curva negra sería el área de aceleración, lo que está por encima sería el área de frenado. Acá se puede observar de una manera gráfica lo que les estoy diciendo. La falla trifásica, por el comportamiento eléctrico que tiene, por la curva potencia delta, está introduciendo menos energía de aceleración sobre ese rotor que la falla trifásica. Acá, en pantalla, están viendo un resumen de todo lo que se está viendo, de todo lo que se está analizando por el método de áreas iguales. Esta gráfica es el mejor ejemplo de lo que nosotros podemos ver de la influencia del método de áreas iguales. El método de áreas iguales nos permite ver de forma gráfica la afectación de las protecciones, del despacho y de los tipos de falla. Lo que está en pantalla es todo lo que vamos a analizar. Todos los ejercicios que se hacen del método de áreas iguales se resumen a lo que se está viendo en pantalla. Esto de qué es importante, quiero saber si tienen alguna duda
al respecto. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda con respecto a eh, esta explicación? Lo que estamos, esa parte que he explicado es básicamente la más importante que nosotros tenemos del problema de estabilidad. O sea, si ustedes han comprendido esta explicación, básicamente van a poder lo que es determinar todas las posibles combinaciones de variables, de parámetros, de problemas que nosotros podemos tener en el problema de estabilidad. Ahorita quiero mostrarles otra gráfica en la cual vamos a ver Sí, que se escucha. Tuve un problema con... ¿Dónde está esto?
estoy con alguna dificultad acá. Voy a compartir lo que es la pantalla nuevamente. No sé qué está pasando. Es iguales. Ahora corresponde lo que es realizar un análisis de el tiempo crítico. El tiempo crítico, ¿cómo lo determinamos? Es necesario realizar una integración de los problemas de las variables que nosotros tenemos en el tiempo. Estas variables las podemos analizar de la siguiente forma. ¿Listo? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Inge. Ahora pueden ver mi pantalla. Sí, ahora sí se ve. Perfecto, continuemos. Entonces, esto que se está viendo acá es un resumen de todo lo que podría presentarse en la problemática de estabilidad. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de cualquier máquina, lo que se puede hacer es resumir ese comportamiento por medio de las gráficas que estamos viendo a continuación. La diferencia entre una gráfica y otra gráfica se va a determinar en el análisis en función a cada uno de los parámetros eléctricos que tenga lo que es cada problema, cada sistema eléctrico de potencia. Vamos a ver esto con más detalles en lo que es los ejemplos que nosotros tenemos para resolver. Algo que es muy importante es definir lo siguiente. Lo siguiente que debemos definir es cuál es la forma, qué es lo que realmente nos interesa a nosotros. ¿Nos interesa el comportamiento angular o nos interesa el tiempo? Cuando vamos a definir la estabilidad, lo que nos interesa básicamente es el tema de tiempo. ¿Qué tiempo? Es el tiempo desde que ocurre la falla hasta una condición posterior. Eso se puede determinar por medio de la siguiente curva. Acá tendríamos lo siguiente. ¿Cómo puedo determinar la relación versus tiempo? Ustedes tienen el siguiente comportamiento. Nosotros tenemos acá lo que es la potencia versus el ángulo, pero en todo instante de tiempo existe una relación entre una correlación directa entre el ángulo y el tiempo. Es decir, nosotros podíamos graficar una curva complementaria que sea la siguiente, que acá tenemos ángulo y acá tenemos el tiempo. En todo instante, el generador lo que va a hacer es se va a mover sobre esta curva, pero si ustedes proyectan uno de estos puntos sobre otra gráfica, la gráfica que es potencia versus delta, nosotros tendríamos lo siguiente. Acá tenemos el ángulo va a ser lo siguiente. Entonces existe una correlación entre lo que es la potencia, el ángulo y el tiempo. Esas variables están relacionadas entre sí. ¿Cómo podemos determinar esa relación? Lo que se tiene que hacer es básicamente realizar una integración de la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es 2 veces h sobre omega derivada segunda del ángulo con respecto del tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿cuál es la que nos interesa? Nos interesa el periodo de falla. Entonces acá esto lo vamos a sustituir por la potencia máxima durante falla multiplicado por el seno del ángulo delta. Intentar, y como les dije previamente, intentar resolver esto por medio de lo que es una solución analítica
no se puede, o sea, no se llega a una solución exacta, pero sí podemos lo que es linealizar por Taylor. Tal como se hizo en los flujos de potencia, acá vamos a hacer una simplificación que es similar. El sistema entonces estaría cambiando por lo siguiente. Tendríamos el sistema que es 2 veces h sobre omega derivada segunda del ángulo con respecto del tiempo. Esto es igual a la siguiente curva. La potencia mecánica menos, voy a sustituir la linealización por series de Taylor de esta curva. La linealización por series de Taylor, ustedes ya la conocen, es la función evaluada en el punto inicial. En este caso tendríamos la potencia máxima durante falla por el seno del ángulo inicial. Y a esto se le tiene que sumar la derivada de primer orden, derivada de segundo orden, etcétera, evaluada en el punto de linealización. Acá tendríamos la potencia máxima durante falla. La derivada sería el del seno, es el coseno del ángulo inicial. Y esto multiplicada por el valor inicial. Y las otras derivadas, solamente estamos utilizando la derivada de primer orden. Si ustedes realizan la solución y la integración de este problema, llegaríamos a una integral que nos dice que el ángulo versus el tiempo va a ser igual a la siguiente función. Es igual a menos una constante b dividido entre omega sub n al cuadrado, omega síncrono al cuadrado, por el coseno de omega t. El coseno de omega t, ¿dónde está? Ahora sí. Tendríamos el coseno de omega t menos 1 multiplicado por más el ángulo inicial por el coseno de omega t por el ángulo inicial. Es decir, nosotros podemos sustituir esta ecuación que está acá, es una ecuación completa, por una versión linealizada de la función, por una solución. Ahora, si ustedes resuelven esta ecuación, lo que van a encontrar es lo siguiente. Se va a encontrar una ecuación que nos dice que el tiempo en un instante x es igual a la raíz cuadrada de 4 veces h sobre omega multiplicado por el ángulo en el instante x menos el ángulo inicial dividido entre la potencia mecánica menos la potencia máxima durante falla por el seno del ángulo inicial. ¿Qué nos está dando esta curva? Esta curva nos está dando una relación entre dos variables. ¿Qué variables son esas? La primera variable es el tiempo en un instante X y la otra es el ángulo en un cierto instante X. Es decir, nosotros podemos obtener con esta curva una relación entre ambas variables. ¿Qué relación? Es la relación ángulo versus tiempo. Esta curva nos está dando un valor aproximado. Es una aproximación. Es una aproximación, pero en ciertas condiciones. Esta aproximación es válida, mejor dicho, es un valor aproximado para fallas con las siguientes características. Sería un valor aproximado para cortocircuitos que son cortocircuitos monofásico, bifásico a tierra y con impedancia de falla. Pero esta fórmula es exacta para lo que es cortocircuitos trifásicos. Existe otra fórmula que es una linealización, pero con un error más pequeño. ¿Qué error se estaría cometiendo acá? Se estaría cometiendo el siguiente error. Se estaría adoptando esta parte que está en el denominador. A esto que está en el denominador se le denomina la potencia acelerante. Y el error que comete es el siguiente. Vamos a ver a continuación. Esto que está acá en el denominador es la potencia acelerante. ¿Qué es la potencia acelerante? Es la energía que acelera el rotor. El error de esta fórmula radica en esa magnitud, en la potencia. Acá
una curva que nos permite mostrarles por qué esa fórmula es aproximada y por qué esa fórmula es exacta. Vamos a analizar dos curvas. La primera curva, la curva para una falla trifásica, y la segunda, la curva para una falla que es diferente a una falla trifásica. Tendríamos las tres curvas, la curva normal, la curva post-falla y la curva de falla. ¿Cuál es la característica de la curva de falla para un cortocircuito trifásico? Es una falla tan severa que la curva es una recta sobre el eje X. Y acá tendríamos lo que es la potencia mecánica. ¿Qué ocurre en el instante de falla? Tenemos el instante de falla, el sistema salta de la curva normal a la curva de cortocircuito y acá tendríamos el cortocircuito dura un cierto tiempo y después de ese cierto tiempo saltamos a la curva post-falla. ¿Cuál es la potencia accelerante? La potencia accelerante es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica en el instante determinado. Acá voy a analizar un primer instante acá. Esta es la potencia accelerante. Y tiene este valor, esa diferencia que tenemos entre el valor mínimo y el valor máximo. Pasan 10 milisegundos y el sistema está acá. Pasan 100 milisegundos y el sistema está acá. ¿Cuál es la diferencia entre la barra número 1 y la barra número 2? No existe diferencia. Esto involucra que un cortocircuito trifásico tiene una potencia acelerante constante. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos otro tipo de falla? Por ejemplo, este de acá vamos a ver ahorita. Para otro tipo de falla nosotros tendríamos lo siguiente. Esto que está acá. Esta vez vamos a analizar una falla que es una falla, voy a exagerar un poco con una falla monofásica. ¿Qué tendríamos en el caso de una falla monofásica? Tendríamos la siguiente curva. Una falla monofásica tiene las siguientes características. Tenemos acá una curva. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la condición de falla? Nosotros tendríamos el sistema en el punto inicial, ocurre la falla y salta la curva de falla. Ahora, después de un determinado instante, nosotros tenemos, esta es la potencia acelerante. Es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, que está en la parte inferior. Pasan 100 milisegundos y la gráfica está acá. Pregunta, ¿son iguales o la potencia acelerante cambia? Si ustedes observan desde el instante del cortocircuito, la potencia acelerante siempre va a estar hasta acá. Es decir, estoy cometiendo un error aquí. Acá tengo esto que está acá, es el error que estoy cometiendo. Esa fórmula asume que la potencia acelerante se mantiene constante todo el tiempo, lo cual es falso. Pero esta fórmula nos permite cometer un error hacia el lado conservador, es decir, nos permite cometer un error hacia el lado seguro para nosotros. Pero, ¿cómo vamos a una fórmula más exacta? Hay una fórmula que es un polinomio cúbico, pero no vale la pena ir a una solución intermedia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir directamente a la solución exacta total, la cual se puede obtener por medio de integración numérica. Vamos a trabajar con esta curva. Cuando necesitemos una aproximación entre el ángulo y el tiempo, vamos a trabajar con esta gráfica. De esta ecuación, lo que se acostumbra es calcular el ángulo en un cierto instante. Cualquier ángulo es el ángulo X. Normalmente se utiliza para el ángulo crítico. Es decir, sobre esta fórmula, si nosotros reemplazamos el ángulo crítico, lo que obtenemos es el tiempo crítico. Nosotros podemos decir que existe una relación que es la siguiente. Acá, en esta fórmula, acá falta lo que es la raíz cuadrada.
Esta es la relación que nosotros debemos tomar en cuenta de forma aproximada. Esta es la raíz cuadrada de esta fórmula. Acá, nosotros tenemos el tiempo 1, este es el ángulo 1. Tenemos esto. Esta fórmula lo que nos permite es hallar una correlación para varios tiempos y para varios ángulos que nosotros tenemos. Acá, lo que ustedes van a poder determinar de forma aproximada es lo siguiente. Acá nosotros tenemos esto. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo crítico, y lo que vamos a poder determinar es lo siguiente. Esta fórmula nos da una fórmula rápida y aproximada para relacionar el tiempo 1 con el ángulo 2, el ángulo de operación de la protección con el ángulo de operación de la protección, el tiempo crítico con el ángulo crítico. Si ustedes grafican esto, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Tendríamos acá una relación el ángulo versus el tiempo. En esta curva vamos a tener los siguientes puntos: el ángulo inicial, ocurre una falla, un problema, y tendríamos una oscilación de esto. En este caso, esta fórmula lo que está relacionándonos, este va a ser el ángulo 1 y este va a ser el tiempo 1. Este va a ser el ángulo 2 y esta es la relación del tiempo 2. Después de eso, nosotros obtendremos, por ejemplo, acá el ángulo crítico relacionado con lo que es el tiempo crítico. Ya sabemos nosotros que si la protección opera después del tiempo crítico, el sistema es inestable, ¿no es cierto? Esta fórmula nos permite tener una relación exacta para fallas trifásicas y aproximada para las fallas bifásica tierra y monofásica. Entonces ahora tenemos varias herramientas. Tenemos las herramientas que nos permiten, primero, cómo calcular el ángulo crítico con esta fórmula. Cómo calcular el tiempo crítico con esta otra fórmula. ¿Qué debemos hacer? Lo que se debe hacer es analizar este comportamiento que tenemos acá. Entonces ya tenemos todas las herramientas para poder realizar el análisis de un determinado sistema eléctrico de potencia. Vamos a empezar con un ejemplo para poder ya realizar el cálculo de un sistema eléctrico de potencia. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a determinar el comportamiento de un sistema con las siguientes características. Tenemos un generador que está conectado a un transformador y este a su vez está conectado a una pequeña red de transmisión con las siguientes características. Tenemos dos líneas que están en paralelo, las cuales se conectan a un sistema barra infinita. En este sistema vamos a tener el cortocircuito que se aplica acá. En esta gráfica vamos a aplicar el cortocircuito inmediatamente del interruptor a la derecha. Se va a analizar un cortocircuito trifásico, un cortocircuito bifásico, un cortocircuito bifásico a tierra y un cortocircuito monofásico. Y vamos a determinar cuál es la influencia de este cortocircuito sobre el comportamiento de la red. ¿Qué es lo que necesitamos? Un despacho de generación. El despacho de generación nos indican que este sistema eléctrico de potencia está entregando una potencia acá, una potencia compleja con las siguientes características. Teníamos una potencia compleja de 1.5 en por unidad más J 0.3596. Como vamos a analizar cortocircuitos monofásico, bifásico a tierra, etcétera, necesitamos la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y la red de secuencia cero de este sistema. Los parámetros son los siguientes. La reactancia de secuencia positiva del generador es igual a J 0.25. La reactancia de secuencia negativa es J02 y la reactancia de secuencia cero es J0.1. Para el transformador nos indican que la reactancia del transformador es J0.1,
donde la reactancia de secuencia positiva es igual a la reactancia de secuencia negativa y esto es igual a la reactancia de secuencia cero. Por favor, algo que quiero que observen es lo siguiente. Para este tipo de ejercicios, cuando se realiza la solución a mano, se acostumbra a despreciar la parte reactiva. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de ejercicios? El objetivo es determinar lo que es determinar cuál es la influencia de la estabilidad sobre el sistema eléctrico de potencia. Entonces, esta determinación de la estabilidad sobre el sistema eléctrico de potencia se realiza básicamente utilizando lo que es realizando un análisis de los parámetros y del comportamiento de la red. Vamos a realizar un análisis en estado estacionario del sistema eléctrico de potencia y después de eso vamos a realizar el análisis en condición de falla, en condición post falla. ¿Alguna duda con respecto a lo que ya hemos visto? Voy a terminar lo que es pasarles los datos. Vamos a analizar el comportamiento de este sistema completo. Y lo que se necesita es realizar el análisis en 3 condiciones de operación: normal, falla y post falla. Para este tipo de ejercicios básicamente existen 3 variantes. Esto es importante, por favor escuchen. Este tipo de sistemas, en lo que es la literatura, tiene 3 tipos de variantes. Es decir, no van a encontrar más que 3 tipos de variantes para este tipo de problemas. Primera variante. Esto es importante, anoten. Tengo el sistema que queremos analizar y es este que está acá. En la literatura van a encontrar solamente 3 tipos de variantes de este ejercicio y tiene las siguientes características. En uno de ellos se les va a dar la siguiente información: primera variante, segunda variante y tercera variante. En la primera variante van a tener como información acá P más JQ. Necesitan además acá un fasor de tensión complejo. Esto significa la magnitud y el ángulo. No necesitan más datos. La segunda variante de este problema es que simplemente el vector de tensión es B sub I. Necesito la tensión y el ángulo sub I. Y además una magnitud, se les dé magnitud de tensión. Esta magnitud de cualquier nodo del... Y la tercera variante es que se les dé el P más JQ en generación y un ángulo P sub I, que es la magnitud con un determinado ángulo. Esto que estamos viendo son las 3 variables que van a encontrar en la literatura, es decir, no existen más variantes de este problema que sean diferentes. Solo encuentro 3 ejercicios típicos. Es decir, si ustedes aprenden cómo solucionar los 3 métodos, van a tener todas las posibilidades de este ejercicio de todos los libros de sistemas eléctricos de potencia. Esto es importante. ¿Cuáles son las variantes? Las que están en pizarra. Primera variante, lo que está en verde son los datos. ¿Qué necesito? P más JQ y un fasor de tensión. Segunda variante, solamente la potencia activa, un fasor de tensión y una magnitud al medio. Puede ser en cualquiera de los nodos intermedios. Y la tercera variante, P más JQ en el envío y un variante. Es decir, no van a encontrar más que estas 3 variantes en la literatura. Por un tema de tiempo vamos a dejar de terminar la clase acá. Pero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo visto en esta clase. Bueno, si no existen preguntas, nos quedamos acá. Muchas gracias por su atención y continuamos mañana en el horario de clases. Buenas tardes, hasta luego.